El tema que nos ocupa hoy es el capítulo 8 de la posinodal, de la instrucción posinodal, Amor y Leticia, capítulo 8. Pero para abordar ese capítulo 8 tenemos que hacer un poco de historia de la evolución. Ayer mismo, en la tarde, estaba viendo Twitter que apareció una carta de 4 cardenales. A lo mejor algunos de ustedes saben los cardenales alemanes, que los mencionan, justamente con Capara, que es de la familia, ¿verdad? Burke, compañero. Y mi compañero, Ray Porter, mi compañero de estudio de Derecho Canónico que hemos. Los 4 le escribieron una carta al Papa con muchísima respeto, con toda que no se trata de estar hablando de conservadores y progresistas, que no vayan a tomar eso como no, simplemente bien como consejero del Papa, que el Papa a la feligresía que está un poco confundida con muchos de los aspectos tocados en la Leticia, Amor y Leticia, que digan que crearon 5 preguntas que le aclararon al Papa 5. El Papa dijo que no iba a responder, y ellos lo hicieron. El Papa tomó una decisión soberana de no darle respuesta a la cara. Así mismo dijeron. Lo cual para nosotros es como un tiempo de reflexión y de profundización vital. Yo creo que para ganar un bien, decir no. Si el Papa le dijo no, porque el Papa le dice no. Vamos a esperar que el Papa no está haciendo reflexionar al pueblo. Y así quedó el caso. Pues ciertamente, Amor y Leticia es algo realmente novedoso. Hay una apertura fundamental en la manera de tratar, sobre todo, a los divorciados de la casa, es decir, a los matrimonios frustrados y que después han contraído otra denuncia. Hay una clarísima presencia aquí. ¿Qué ha hecho la Iglesia con los fracasos matrimoniales? Todavía no existido un tribunal en la Iglesia, pero no la Iglesia, ustedes hermanos. ¿La verdad, hermano? Desde que se iniciaron. Yo creo que desde el siglo XIII, XIV, si los anglicanos se separaron por un problema de unidad matrimonial, ya para ese siglo existía de manera causal de regulaciones matrimoniales, la Iglesia siempre ha tratado de ayudar. Pero todos sabemos lo pequeño, el ámbito pequeño, que pueden ser cubiertas por la Iglesia y el tribunal solucionar ese tipo de problemas de matrimonios. Eso es muy pequeño, todavía sí, yo hoy más todavía, más pequeño, con el crecimiento de la gente y el poco crecimiento de los gestores de los tribunales y de los oficiales de los tribunales, sacerdotes, que se preparan para ello. La Iglesia tenía muy claro en principio el matrimonio es insoluble. Tomo como ejemplo el caso de un santo varón a quien introducido la causa de su santidad con el segundo hijo de Valencia, Monseñor Salvador Montevideo. Monseñor Salvador Montevideo en el año 1929, a raíz de que el prefecto de la ciudad de Valencia anunció su divorcio, su despedida, su esposo, para contraer el matrimonio con una de las señoritas de la High Society de Valencia, la señorita Michi. Anunció eso tenía Valencia tenía en el año 29, 8.000
no más de 10 días atrás, yo que aquel anuncio de una autoridad que era el segundo aborto después del presidente o gobernador, creo que lo llamaban presidente en ese entonces, del Estado, el prefecto, anunciase su divorcio para comprar el dulce, una señorita no asociaba a eso. Parece que los padres acudieron al público diciendo: mi hija, mi amor con ese señor, nosotros no estamos de acuerdo con ese matrimonio, nosotros trate de hacer algo para convencer a mi hija que no se case con ese señor. La acción del obispo no produjo resultado y el matrimonio se efectuó. Consiguiente, el obispo saca una carta pastoral sobre la doctrina católica sobre el matrimonio, hacer énfasis en eso. Y para que escuchemos el tono y el tratamiento en este momento, en 1929, es un tono muy duro a nosotros, a los oídos de hoy, pero en aquel momento era lo normal. Dice: por lo desgraciado del tiempo, por la general superficialidad que han tenido los espíritus, por la poca fortaleza de muchos católicos para sostenerse firmemente en los grandes principios de su credo, se hace necesario repetir frecuentemente la doctrina católica sobre determinados asuntos. Y a esto le corresponde a los hijos. Entre todos los errores que van tomando posesión de muchos entendimientos, ninguno tan peligroso como lo que se refiere al santo sacramento del matrimonio, a sus propiedades secretas, a los delitos que contra él pueden cometerse. Por eso conviene recordar principalmente la doctrina relativa a este sacramento, que es grande, como dice San Pablo, pero es en Cristo y en la Iglesia. El matrimonio es instituido por Dios en el paraíso, su dono, tranquilidad y solemnidad, tal. Pero Jesús aseguró que se divorcia de su mujer y toma otra, es un adúltero. Y los puntos. Esta es la carta pastoral que publica Cardenal sobre el caso Montellón, en este libro para la historia. La publica completa, pero resalta lo que está en el original. Cada vez que Monseñor emplea la palabra adúltero, sube los puntos del escrito. La letra, mucho más grande. Bien, 16, no se ve, que un par de cursos, pero más grande, como para resaltar, para golpear un valor. Palabras nuevas serían las palabras de Mateo 19, pero salidas de los labios de bien del dulcísimo Maestro. El único matrimonio válido entre católicos es el matrimonio eclesiástico. El matrimonio civil en algunas partes se celebra después del eclesiástico. En otras, como en nuestra república, antes es una simple formalidad legal que asegura a los esposos los privilegios establecidos por las leyes civiles. Sin el matrimonio eclesiástico, el matrimonio civil es un vergonzoso concubinato. Este es el lenguaje, sea el tratamiento fuerte y duro de la Iglesia al divorcio y a la hermandad. Es un vergonzoso concubinato. Los dos jóvenes que viven habitualmente el pecado mortal. No hay duda. Los cardenales ayer, precisamente, me la pregunté con los pecados mortales, no lo vamos a consignar con el patricio de Papa Francisco. Pecado mortal. Y sus hijos ante la Iglesia y las sociedades cristianas son ilegítimos. Sí. ¿Qué vemos en la exhortación? El divorcio es humano, entonces se sostiene lógicamente. Los divorciados se sienten excluidos y excomunicados de la Iglesia, bajo estos conceptos. Ciertamente, no se pueden sentir de otra manera, excomunicados, excluidos de la Iglesia. Lo que es contrario no era luz,
no, lógicamente, tienen relaciones adulterinas. Nos queda otro. Los hijos de ese nuevo matrimonio son ilegítimos para cualquier otro efecto. Este es el tratamiento de la Iglesia durante el siglo tuvo en su manera pastoral de asumir exclusión. En cierta forma, la forma muy clara. Exclusión. Venimos al Concilio Vaticano II, 1965, concluyó el Vaticano II. El tema en el Vaticano II no fue tratado, es decir, está hablando del mundo, obviamente, pero no términos muy generales. Pero ¿qué aparece ya en el Concilio Vaticano II? El Concilio Vaticano II lo que más resalta es que muchos obispos, padres conciliares, piden ya en el año 65 que los tribunales eclesiásticos deben agilizarse, que son demasiadas las causas de la relación matrimonial y estamos cometiendo injusticia con los católicos que piden que se estudie su causa y la Iglesia no tiene capacidad de responder a ese tratamiento o a esa necesidad que eso ya parece fuertemente marcado por muchos obispos o padres conciliares en el Vaticano. Pero también unos obispos alemanes, esto lo vi yo haciendo una tesina, por cierto, en Roma, sobre el dolo del consentimiento matrimonial. Me tuve que meter en las actas del Concilio Vaticano II. Y creo que uno o dos obispos alemanes que en ese entonces dijeron, ante la problemática que no podía responder adecuadamente los tribunales a la problemática de la cantidad de divorcios y nuevas uniones, que dicen que la Iglesia tiene que pensar seriamente en un juez de conciencia. Juez de conciencia significa eso para ellos. Fue propuesta. No pasó más de ahí, se quedó como una propuesta, pero ya se ve que tuve muchos pastores de la Iglesia en el Concilio Vaticano II que veían que las cosas no podían seguir como estaban en esta materia de los fracasos matrimoniales y de la sensibilidad Entonces, pero un juez de conciencia, cuando no se pueda responder con estos ojos en un tribunal eclesiástico, porque las evidencias, las pruebas no se logran configurar en la causal del tribunal matrimonial, esa persona puede tener un juez de conciencia, es decir, que lo conozca, un pastor, sacerdote, director espiritual, que conozca los casos y, si es posible, en conciencia, absuelto y pueda comunicar. Eso lo propuso en el Vaticano II. Eso quedó aquí. Eso quedó en parte. Después pasamos de la evolución del tratamiento a la hora que hubo un siglo de la familia en el año 80 y fruto de ese siglo es Familiares Consorcio de Juan Pablo II. En el número 84 de Familiares Consorcio ya vamos a ver un cambio de lenguaje. Ya no es adúltero, no son ilegítimo, ya la Iglesia ese lenguaje. Creo que la palabra pero la Iglesia no usa ese lenguaje. No habla de comunidad, de comunión, de comunidad. No. Ese lenguaje ya sé en Familiares Consorcio hay un paso grande en el tratamiento con estos hermanos que con frustrados su primer matrimonio están en la segunda. El número 84 dice: el divorcio es una plaga. Eso sí, es una plaga para la familia. Y por desgracia, la mayoría de los cónyuges pasan con una nueva unión después del divorcio.
establece que la Iglesia no puede abandonar a sí mismos a quienes viven en esta situación. No puede abandonar a esos hijos de Dios y de la Iglesia porque estén viviendo en esta condición. La misma hay que discernirla, dice la verdad de nosotros, pues hay quienes han hecho todo lo posible por salvar su primer matrimonio. Además, muchos han elegido su segundo matrimonio por la educación de los hijos y entre estos muchos tienen conciencia de que su primer matrimonio fue inválido. Está presentando ya una casilla. Muchas de estas personas trataron de salvar su matrimonio. No lo pudieron porque prácticamente fueron abandonadas. Estaban viviendo un matrimonio de sacrificio. Asumieron el sacrificio por la indisolubilidad, por la fe en el sacramento y la indisolubilidad del niño. Pero no hubo manera. El hombre se fue. Ahora se está dando al revés. El hombre se fue. La dejó abandonar con los hijos. Ella encuentra a una persona y entonces empieza a pensar después de su segunda, de la experiencia en su segunda unión, oye, yo lo que viví es un infierno. Esto tiene más piso de matrimonio. Ese primer matrimonio mío no es una locura. Eso es una locura. Bueno, ahora sí estoy viviendo lo que es un matrimonio. No te puede pasar. Estudiar tu causa. Tienes que estudiar tu causa. La actitud, el cambio, las personas involucradas en esa segunda unión, es como las conclusiones de familiares de nosotros. No se debe considerar separada de la Iglesia. Se acabó la palabra excomulgada. Aunque no pueden comulgar con el sacramento, no pueden ser tratados como excomulgados, como se sentían muchísimo antes del concilio o antes de la concilio. Yo estoy comulgado.